Bien, la semana pasada vimos sobre algunos ejemplos de variables aleatorias y el sigma campo generado por una variable, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? ¿Qué es sigma campo generado por una variable aleatoria X? ¿Qué es sigma campo generado por una variable aleatoria X? Era la clase de todos los conjuntos X pertenece a tales que A pertenece a los borelianos y los reales. Aquí teníamos una función X medible de omega a los reales, ¿verdad? Sabemos que este sigma X es un sigma campo, ¿verdad? Si el sigma campo pertenece al sigma campo en omega, entonces es medible. Pero aquí, hasta cierto punto son las X inversas de todos los A en los borelianos y los reales. Y vimos varios ejemplos. ¿Se acuerdan que en un ejemplo nos había salido como sigma X, el vacío y omega? En otro ejemplo nos había salido como sigma X, el vacío, omega, A y A complemento. Fueron los ejemplos que vimos la última vez, si lo recuerdan. Otro ejemplo puede ser el siguiente, que tiene un poquito más de valores, ¿no? Entonces, supongamos, otro ejemplo, supongamos que el rango de X, supongamos que el rango de X es A1 hasta acá, es decir, es de rango finito. Supongamos que el rango de X es finito, ¿verdad? Y aquí los A son distintos, ¿no? Los A son distintos. Entonces, cuando el rango de X es finito, podríamos definir A sub I como X inversa de A sub I. En este caso, mi pregunta sería, ¿cuál es la intersección entre AI y AJ cuando I es distinto de J? Considerando que los A sub I son distintos. ¿Por qué es vacío? Se supone que los A sub I son un número, ¿no? Sí. No es un número. Estos son números. Entonces la preimagen de ese es un conjunto. Exacto. Claro. ¿Se acuerdan que las funciones son relaciones que solo asignan un elemento? Claro, entonces no puedo tener intersección porque si no, no sería función. Exacto, ese es el punto. Si hay intersección no sería función. Claro. Tendría dos números, un omega con dos números. Entonces no podría haber, ¿no? Entonces estos son vacíos. ¿Y cuánto sería la unión disjunta de estos A's? Tiene que ser X. Por la... Son particiones ese. X. X es una función, estos son conjuntos. Claro. Es decir, no, omega. Ah, omega. Ah, ya. Sí, Omega. es el conjunto, por eso que... Omega. Omega. A veces en análisis de variables reales se utiliza X como el conjunto y F Sí, como la es que por función. eso que... Sí. X es el conjunto, eso. Omega. Entonces, ¿y por qué dan omega? Porque para todo elemento de omega debe estar definido X. Exacto. Como es función, tiene que el dominio ser todo el conjunto de Y. Exacto, ¿no? Entonces, si hubiera un omega para el que no estuviera en esta unión, X de ese omega no estaría en este conjunto. Básicamente. Ahora, lo interesante de este tipo de funciones se llaman funciones simples. X es una función simple. Pero eso debe definir una partición en omega. Definir una partición en omega.
la vamos a utilizar luego para definir las integrales en términos de estas funciones simples. A lo mejor Mario vio eso en el otro curso, ¿verdad? Pero la función simple tiene esta representación. La sumatoria igual 1 hasta acá de a sub i por la función indicadora de a sub i. ¿Se acuerdan que la función indicadora la vimos? Fue el ejemplo de acá que nos da la función indicadora, ¿verdad? Este de aquí producía 1 sub a. Entonces, esta función indicadora multiplicada por a sub i, como cada omega tiene que estar en uno de ellos, una de ellas va a ser 1, ¿verdad? Por a sub i nos da a sub i. Uno de los a sub i, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta sería, para ese x, ¿cuánto es el sigma álgebra de este x? Sería los cotidianos de la clase de A, o el sigma generado por A y U. Eso es el sigma generado por esta clase, A1 hasta acá. El sigma generado por esa clase. Porque acuérdense cómo se definía sigma x. Es el x perteneciente a para todo A en los bolivianos de los reales, ¿verdad? Ahora el asunto es que los bolivianos de los reales o contienen o no contienen estos elementos. Y cuando los contienen, si contiene uno de estos elementos, va a dar uno de estos conjuntos. Siempre va a dar uno de estos conjuntos o uniones de esos conjuntos. Entonces, estamos hablando aquí del conjunto de todos los B, tales que B es igual a la sumatoria para I elemento de I de A sub I, donde B es igual, donde I pertenece o es un conjunto de 1 acá. Ese es el sigma álgebra. Es bien fácil comprobar que es un sigma álgebra. ¿Sí? Es cerrado bajo uniones, es cerrado bajo complementos y contiene omega, contiene el infinito. Y francamente, uniones con tales de estos conjuntos da este mismo tipo de conjuntos. O sea, no es difícil demostrar que es un sigma álgebra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sobre ese ejemplo. Sigma álgebra generado por una función simple es un sigma álgebra hasta cierto punto sencillo, ¿no? Este es como decir la generalización de este. Cuando tenía la función simple más simple de todas, que era la función indicadora, tenía simplemente una partición, el A complemento. Este A complemento correspondía a qué valor? A 0. Y este A correspondía a 1. Entonces tengo una función simple con más posibles valores, ¿no? Finitos, pero simplemente hago una partición, así como se hizo ahí, ¿no? Bien. Normalmente el sigma álgebra generada por un X define la cantidad de información, contenida, y quizás ahí estas palabras que estoy utilizando no son las mejores, ¿sí? Pero la idea aquí es la siguiente, ¿no? Según el valor de X, yo me puedo restringir a un conjunto pequeño. No a todos los conjuntos de omega, sino a un conjunto pequeño. ¿Sí? Quizás información potencial podría decir aquí. Información potencial contenida en X. Por ejemplo, el caso del sigma álgebra simple, es bien difícil saber cuál es el omega porque o es vacío o es omega y francamente no puedo saber cuál de los omegas es. Pero en el caso de una función indicadora, de pronto puedo particionar el omega en dos conjuntos y saber que si me da 1,
ya tengo información de que solamente el omega que salió solo es uno de estos. A la larga lo que yo observo son los valores aleatorios, son los X. No observo el omega. En los experimentos, en muchos experimentos, lo que observo es X, no observo el omega. Omega es el resultado del experimento, yo observo el X. Entonces, ahí ya me restringo a unos cuantos omegas. Asimismo acá, si tengo un sigma álgebra más grande, el valor de X me da un conjunto quizás más pequeño de omegas. Quizás particiono del omega en conjuntos más pequeñitos, donde me da una idea de que omega está en uno de esos, ¿no? Entonces, X, cuando uno toma la variable aleatoria, va a hacer la medición, nos da cierta información sobre el experimento que hicimos, sobre el resultado del experimento, sobre el omega. La información aumenta quizás si tengo más X, ¿verdad? Por eso, a veces, el otro día hablábamos de... ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de el sigma álgebra generado por una familia de X? Que era el mayor sigma álgebra que contenía a los sigma álgebra generados por cada uno de los X. Bueno, vamos a hablar en particular vamos a hablar de una secuencia de X. Una secuencia, o una sucesión, perdón. Una sucesión de X que vendría siendo, en notación corta, X sub n, n mayor o igual que 1. ¿Sí? Esa es la notación corta. Y cuando hablamos de una cosa así, podemos hablar de esto se suele definir como proceso estocástico. Proceso estocástico. Entonces, ¿qué es un proceso estocástico? Es una sucesión de funciones. En este caso de tiempo finito o de tiempo discreto. De tiempo discreto. En el sentido de que estoy solamente viendo el proceso estocástico en puntos fijos, 1, 2, 3, en un conjunto discreto, ¿no? De tiempo discreto. Nada más. No sé por qué iba a poner más cosas ahí. El de arriba, en cambio, es un proceso aleatorio que puede ser continuo, si es que T es continuo, ¿no? Pero aquí hablamos de tiempo discreto. En este caso, podríamos hablar de la sigma álgebra B sub n, que es sigma álgebra generada por x1 hasta xn. Generalmente, este sigma álgebra suele ser creciente. Voy observando más cosas y voy obteniendo un sigma álgebra más grande. Entonces, la idea aquí es que B sub n contiene, o B sub n es, o B sub n lo podemos comparar, B sub n lo podemos comparar con la información contenida en los primeros n elementos de una muestra. Cuando yo hablo de x1, xn, ¿estoy hablando de n variables aleatorias? Claro, n variables aleatorias. Ahí estamos hablando de n variables aleatorias. Que son funciones, ¿no? Son funciones de variable real. O sea, que tienen un omega que no es necesariamente real, pero tiene un número real. Es decir, eso que está allí abajo está finito hasta xn, el bn. Sí, el Bn es un sigma álgebra generado por los primeros N. n. Y eso sería un vector aleatorio. Esto sería... No es un vector aleatorio. No, el x1 quedó xn. Claro, este sería un vector aleatorio. Sigma álgebra generado por un vector aleatorio. Como un ejemplo de este asunto de la información. Miren. Volvamos al ejemplo del dado. El dado, ¿sí? El dado,
definimos x1 como la suma de los dos dados. Y podemos definir x2 como quizás la suma de los dos dados, la resta del primero y el segundo. Es decir, el primero menos el segundo. Del primero y el segundo, ¿ok? Entonces tenemos dos variables aleatorias. ¿Cuál sería el sigma campo generado por x1? Aquí estamos hablando del sigma campo generado por una clase. La clase contendría en primer lugar los conjuntos generados por 1 o por 2 serían simplemente el par 1, 1. Esto sería un conjunto. Voy a omitir la llave grande. Entendemos que se refiere a todas estas clases, ¿no? Otra clase, la de cuando x1 vale 3, sería el 1, 2 y el 2, 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta el último, que sería la clase del 6, 6. ¿Ok? Eso me genera un sigma álgebra. Pregunta, ¿sería ese sigma álgebra el conjunto potencia? Pregunto yo. En este caso sí daría el conjunto potencia porque no en general, pero en este caso si tú sacas todos los... Sí, haces las uniones. Por ejemplo, unes este con este y ya te dan la unión de los tres. Si quiero sacar uno que solamente tenga este, podría ser ese. Sacar un conjunto que solamente tenga el 1, 2. No podría, no es el conjunto potencia. Estoy mal, no es el conjunto potencia. A ver. El sigma álgebra no tiene por qué venir para acá. Yo lo tengo y acá construyo el sigma álgebra. Tengo que construirlo alguna. Ok, entonces el sigma álgebra, como es una función simple, porque tiene 11 posibles valores, del 2 al 12, entonces puede ser construido como las uniones de esos conjuntos, ¿no? Ok. Ya sé por qué es un sigma álgebra, los conjuntos unitarios no están ahí. No todos los conjuntos unitarios están ahí, son unos cuantos. Por ejemplo, llamemos a este sigma álgebra, por así decirlo, llamémosle B, o B sub 1, porque es sigma álgebra generado por x1. Entonces, una pregunta. ¿Está el conjunto 1, 2, pertenece o no pertenece a B1? Conjunto 1, 2, ¿pertenece o no pertenece a B1? Perdón un ratito. Entonces, yo no creo porque ese de ahí tendría que ser la unión de algunos de los que estén en el conjunto. ¿Y cómo hago la unión para que me dé eso? Porque... no se puede. Ni tampoco, aparte de que no se puede, tendrías que tratar de sacar la intersección de algún modo de estos. De pronto uno dice, no, la intersección son vacías de todos estos, no hay intersección entre ellos. De pronto uno dice, saco el complemento de este, trata de hacer la intersección con este y sale, pero no sale. No sale. Entonces, este es un ejemplo en particular de que el 1, 2 no pertenecería a ese. Por ejemplo, otro más grande que no pertenecería sería el conjunto 1, 3, 2, 2. Este conjunto tampoco pertenece a B1. ¿Sí? No pertenece simplemente porque ahora, el conjunto 1, 3, 2, 2, 3, 1, este sí pertenece a B1. El conjunto 1, 1, 1, 2,
y 2, 1, también pertenece a B1. ¿Sí? Pero hay conjuntos que no pertenecen a B1. ¿Perdón? Eso no pertenece. Ah, sí, está bien. Claro que sí. Sí, es la unión. Una unión. ¿Ya? ¿Por qué razón? La idea aquí es, otra vez, volvamos a lo de la información. Si X me diera 2, yo sé exactamente cuál fue el omega que lo produjo. Pero si X me diera 3, yo no sé cuál fue el omega que lo produjo. ¿Pudo haber sido 1, 2 o pudo haber sido 2, 1? Ese conjunto no es parte del sigma álgebra generado por X. No es parte de la información, dividir esos dos conjuntos. ¿Ok? Ahora pensemos en sigma de X2. Sigma de X2. ¿Cómo sería sigma de X2? El peor valor que puede ocurrir es menos 5, ¿verdad? Sigma de X2, estamos hablando aquí de el sigma generado por las clases 1, 6, que da el menos 5, ¿verdad? O podríamos tener las clases 1, 5, 2, 6. ¿Sí? Este daría el menos 4. Y así sucesivamente, la última clase sería 6, 1. ¿Quedaría qué cosa? El 5. Entonces, de menos 5. Claro, pero es igual que acá, pues, ¿no? 1, 1, 1, 2, 2, 1, etcétera, hasta el 6, 6. Por eso, pero la última era del 0, diferencia 0. ¿Ah? La más chiquita es la diferencia 0. No, pues estamos hablando aquí con mensajes de diferencia menos 5, menos 4, hasta 5. Sí, eso es lo que estoy tratando de ver. Ok. Entonces, en este conjunto en particular, por ejemplo, el conjunto 1, 2, 2, 1, pertenece a este, le llamamos a este sigma álgebra B2. A este sigma álgebra le llamamos B2. Mi pregunta es, ¿pertenece este elemento de acá a B2? ¿Seguro? Porque esos son los que deben dar. Pero ahí da 1 y menos 1, yo no quiero. Ah, el de acá da menos 1, el de cada 1. Claro, pero se supone que deben estar todos los de 1. No estar así, la clase que debe construir. Ya, pero yo pregunto si este pertenece a B2. Al sigma álgebra generado por estos. ¿Pertenece o no pertenece? No pertenece a B2. No pertenece a B2. Porque, ¿cómo lo podrías hacer como unión, intersección, complementos de conjuntos de esta naturaleza? Debería en realidad ser unión de estos, ¿no? De cualquiera de ellos, pero no hay ninguno. Lo que pasa es que no son, primero que están, si yo creo que no eran, es lo que yo pensé, porque el uno es la menos 1 y el otro se le asigna a 1. Entonces, si yo tengo arriba los conjuntos deberían ser los que me dan menos 1, todos están metidos en una sola clase. Sí. Los que dan 1, todos meten en una sola clase. Entonces, yo no podría meter, cruzar todos esos conjuntos. Claro, pues las intersecciones son vacías. O sea, no puedo coger intersecciones de ellos. Puedo No, coger no me da. de ellos y coger de aquí y de acá, si no puedo hacer eso. Entonces, parece ser que no pertenece, ¿no? Ahora, esto nos indicaría, primero, que B1 no es igual a B2. ¿Por qué razón? Porque B1 contiene al 1, 2, 2, 1, el cual no está contenido en B2. Entonces, B1 y B2 no son iguales. Ahora, ¿cómo sería el sigma álgebra generado por X1 y X2?
Esa sería mi pregunta. ¿Cómo se sigma álgebra general? Coger todos los conjuntos de las dos funciones y unirlos. Y sacar sigma álgebra de esa unión. Y sacar el sigma álgebra de eso. Primero veamos si es que todos los puntos están, ¿no? Por ejemplo, el B2, ¿a quién contiene el B2? El B2 contiene el punto unitario 1, 6. Contiene también al 1, 6 solito 6, 1 solito. y al 6, 1, ¿no? Nadie más solito. Estos son elementos de B2. Y en el caso de B1, ¿quiénes unitarios estarían ahí? Solo 1 y 6, 6. 1, 1 y 6, 6. Pertenecería a B1. Ah, pero ¿qué tal si cojo? Sabemos que el conjunto 1, 5, 2, 6. Estoy pensando en una nomenclatura para que se nos haga más fácil. Mi nomenclatura va a ser esta. De estos, llamemos A sub J aquellos que A sub J es el conjunto de X igual a J. J igual 2 a 12. ¿Qué le parece? Entonces aquí estamos hablando de sigma álgebra de las A sub J, ¿verdad? Y acá vamos a hablar de B sub J. B sub J como el conjunto de los X2 igual a J. J va desde menos 5 hasta 5. Acá era X1, ¿no? Entonces, antes de ver eso, considere el conjunto A sub 6 y el conjunto B sub menos 4. ¿Cuál sería A sub 6? 1, 5, 2, 4, 3, 4, 2, 5, 1. ¿Cuál sería el B sub menos 4? 1, 5, 2, 6. ¿Cuál sería la intersección de los dos? Este de aquí sí pertenece. ¿No es verdad que ese sí pertenece? Y sabe que lo puede hacer lo mismo para todos los puntos unitarios. Para todos los conjuntos unitarios puede encontrar un elemento de B1 y un elemento de B2 que cuya intersección está ahí. Claro, porque es la solución de un sistema de dos ecuaciones que son Exacto. Sigma de X1 X2 es el conjunto potencia de omega. Una vez que tengo los conjuntos unitarios, hago unión, en el caso de finitos, ¿no? En el caso de omega finitos, las uniones contables me van todos los conjuntos. Tengo los unitarios. Ahora, ¿por qué razón? Para conocer la suma y la resta, sé exactamente cuántos fueron dados. Si me dice que la suma es 7, tengo 6 posibilidades. O si me dice que la suma es 6, tengo 5 posibilidades. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Pero si me dice la resta fue menos 4, tuvo que haber sido este. La resta fue menos 2, tuvo que haber sido este. La resta fue 0, tuvo que haber sido este. O sea, aquí al conocer ambas variables, podría conocer exactamente lo que es, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que a la medida que tengo más variables aleatorias, voy acumulando más información. Sí. Voy acumulando más información. Este de aquí sería el que en realidad hice algo mal. Aquí no le debía haber llamado B2,
según mi nomenclatura, no estaba bien que se llamara B2. Por ende, aquí nomás voy a poner sigma de x2 y acá voy a poner sigma de x2. En realidad B2 es generado por ambos, según la nomenclatura que puse acá. Si Bn es generado por todas las variables aleatorias, hasta n. Por eso, el primero sí es B1. El de acá es solo sigma de x2, nada más. No es B2. B2 es generado por ambos, en este caso me da el conjunto de potencia. ¿Verdad? Entonces, ya quedamos un poquito más claros con este asunto de la información y cómo se va acumulando. Se va haciendo el sigma álgebra más grande. Más grande, más grande. Y uno espera que el sigma álgebra ya completo tenga algo, pues, ¿no? Bien. Por último, proposición 331, y con esto acabamos el capítulo 3. X es una variable aleatoria y C es una clase de R que genera los borelianos. Es decir, sigma de C son los borelianos en los reales. Entonces, C genera los borelianos. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerda cuál es la definición de sigma álgebra generado? Sigma álgebra generado son los X elementos de A donde A pertenece a boreliano, ¿verdad? Esa es la definición. Bueno, resulta que por esta proposición, el sigma generado por X va a ser igual a sigma álgebra generado por los X elementos de B, donde B pertenece a C. Entonces la idea es, para encontrar el sigma álgebra generado por un X, es que no es necesario mirar a todos los borelianos de los reales, sino que es necesario mirar solamente a la clase que los genera. Y se quedó inhibida. Se quedó inhibida. Porque quién sabe. Vamos a esperar un ratito. Bueno, después de el impasse tecnológico que tuvimos, estaba hablando de la proposición 331, ¿verdad? Sí, estábamos de que En la proposición 331, no la voy a escribir toda de nuevo, pero decíamos que sigma C es igual a los borelianos y los reales. En ese caso, sigma X sería el sigma campo generado por la clase X elemento de B, B elemento de C. Es decir, genero la clase a partir no de todo BR, sino a partir de C. Eso me da unos conjuntos en omega, y luego saco el sigma álgebra generado por ese omega. No voy a probarlo porque la prueba está en el libro, es bastante sencilla, francamente. Pero en particular, sigma X es sigma álgebra generado por la clase donde X es menor o igual que lambda. Es decir, puedo coger simplemente los intervalos menos infinito lambda. Para estos intervalos menos infinito lambda, le saco el X inverse. Y este de aquí es un conjunto de omega. De todos esos, saco para todos los lambda y ese le saco el sigma en omega. De pronto lo reconozco en omega, ¿no? De pronto, si omega fueran los reales, y esto de aquí me dan intervalos de forma similar, de pronto puedo hablar de los borelianos en los reales, ¿no? En ciertos casos. Pero bueno, con eso concluimos el capítulo 3.
Ya sabemos variables aleatorias, ya sabemos funciones medibles, ya sabemos ciertas pruebas para ver si una función es medible o no, ¿verdad? Y sabemos ahora el concepto de sigma campo generado por una función o por una variable aleatoria. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4 también es corto en extensión. Tiene resultados bastante importantes que los vamos a ir viendo. Independencia. ¿Y el quinto cuál es? La integral del Lebesgue. Valor esperado. El valor esperado es la integral del Lebesgue. Independencia. Te vamos a poner primero como definición de independencia. Nótese que vamos a hablar de independencia de variables aleatorias y no vamos a hablar de distribuciones conjuntas. ¿Se acuerdan que antes, cuando ustedes ven estadística, normalmente en pregrado, para hablar de independencia de variables aleatorias, se hablan de funciones, de la función de distribución conjunta, ¿verdad? Y se habla de que esa tiene que ser producto de las marginales. Aquí no, porque no toda variable aleatoria tiene función de distribución, función de densidad. Algunas tienen función de densidad, como las que se ven en pregrado. Otras pueden que no tengan función de densidad, o que tengan densidad con respecto a ciertas medidas no estándares. Más adelante veremos qué significa densidad con respecto a una medida. Pero vamos a hablar aquí de independencia sin meter para nada la función de distribución, a la densidad, perdón. Sí vamos a ver ciertas propiedades con la función de distribución, eso sí, pero no vamos a ver la definición esa que se ve en pregrado. Y vamos a ver cómo una definición se generaliza para las variables aleatorias. Porque normalmente uno define independencia a nivel de eventos. Exacto. La independencia se define a nivel de eventos. Ese es el punto. Entonces esa independencia a nivel de eventos debería de traducirse a independencia de variables aleatorias. Eso es lo que vamos a aprender a hacer aquí. Y vamos a ver algunos teoremas. Como hay unos teoremas que son para los sigma campos cola, que lo vamos a ver, en donde hay una independencia por ahí que uno no esperaría que sean independientes. Entonces vamos a ver poco a poco eso. Sea omega B P un espacio de probabilidad. Entonces vamos a arrancar con un espacio de probabilidad, ¿verdad? Y decimos que los eventos, y cuando hablamos de eventos, elementos de Boreliano, los eventos de A y B son independientes si la probabilidad de la intersección es la probabilidad, es el producto de las probabilidades. No hemos definido probabilidad condicional. ¿Saben que aquí se habla de probabilidades? Bueno, sí se habla de condicional. Me parece que en el capítulo 10 se habla mucho de la distribución condicional y la derivada de Radon-Nikodym. La distribución condicional, las variables condicionales, las variables esperadas condicionales son una derivada con respecto a medidas. Ahí se habla un poco de la derivada de Radon-Nikodym en el capítulo 10 de este libro, que de repente el próximo año, cuando veamos tener la probabilidad 2, podemos ver. Pero esto de aquí son independencia de dos eventos. Probabilidad de intersección es igual al producto de las probabilidades. Como definición 2, otra definición, los eventos, y cuando hablo de eventos, hablo de elementos del Boreliano, ¿verdad? Los eventos A1 hasta AN, n mayor o igual que 2, son independientes. Para hablar de independencia de varios eventos, tendríamos que la probabilidad de la intersección y elemento de I, de A sub I,
tiene que ser igual al producto y elemento de I de la probabilidad de A sub I para todo I subconjunto de 1 a n. Para todo I subconjunto de 1 a n. Entonces no basta con que se cumpla para todos los pares. Para hablar de independencia de n eventos, estamos hablando de verificar los pares, ¿verdad? Las ternas, hasta todos. Si se cumple ahí, entonces ahí hablamos de la independencia de eventos, ¿verdad? Nótese que esto representa... Son 3, necesitaría 4. Si son 3 eventos, necesitaría 4 probabilidades. A ver, si son 3 eventos, serían los 3 pares, claro, serían 4. De hecho, estamos hablando de... Esto representa una ecuación, ¿verdad? Estamos hablando de cuántas ecuaciones. Los que desde 2 hasta n, de las combinaciones de k en n. Porque estamos hablando de todos esos pares, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la suma desde 0 hasta n de las combinaciones de k en n? De 0 hasta n, 2 a la n. 2 a la n, ¿verdad? Entonces 2 a la n menos n menos 1. ¿Verdad? Entonces, si n vale 3, como Margarita decía hace un rato, tendríamos 2 a la 3 menos 3 menos 1, que sería 4. ¿Sí? Ecuaciones. Estas son ecuaciones. Casi te digo ecuaciones en inglés. Qué problema, ¿no? Ya. Ecuaciones. ¿Sí? Entonces eso es de independencia de varios eventos. Eso es independencia de varios eventos. ¿Ok? Bueno, hasta ahí nomás con eso. Hablemos ahora de independencia de clases. Definición, independencia de clases. Supongamos que tenemos C sub I es un conjunto de los borelianos, de sigma álgebra en C, ¿no? C sub I es un conjunto de sigma álgebra. No son borelianos, porque borelianos son los generados, no, puede ser de RK, pero generados por los conjuntos abiertos. ¿Ya? Ese es simplemente el sigma álgebra donde está definida la probabilidad. Este es el conjunto de eventos. No sé por qué dije boreliano temprano. Entonces supongamos que tenemos clases clases de eventos. Tenemos clases de eventos. ¿Sí? Entonces decimos que C1 a Cn son independientes si para toda selección de conjuntos, A1 hasta AN, A sub I elemento de C sub I, es decir, con un conjunto de cada clase. Arbitrariamente. Si para toda selección de conjuntos, esta selección, si para toda selección de conjuntos, la selección es independiente. Entonces, hablamos de independencia de clases, definida en términos de independencia de eventos, ¿no? La selección es independiente. ¿Perdón? Claro, los eventos, tiene razón, los eventos de la selección son independientes.
Y cuando hablamos de son independientes, hablamos de esta segunda definición, ¿no? Independencia de pares, de termas, etc. ¿Ok? Entonces ahí está la definición de independencia para clases. Definición de independencia para clases. ¿Ok? Ahora, para la siguiente no vamos a hacer una definición sino un teorema. Antes del teorema, llega la pregunta, ¿no? Si C1 hasta Cn son clases independientes, son sigma de C1 hasta sigma de C2 de Cn independientes. ¿Qué dice? Tengo clases que son independientes. Ahora hago el sigma de generado por esas clases. ¿Obtendré independencia o no obtendré independencia? Creo que sí. Tenemos empate. La mitad del curso dice que sí, la mitad del curso dice que no. Somos 50% del curso. 50%. Bueno, veamos el siguiente teorema que nos da un criterio de independencia, ¿no? Para los sigmas. Teorema. El libro le llama criterio básico. Criterio básico este teorema. ¿Qué nos dice el criterio básico? Nos dice que si C1 hasta Cn son clases no vacías, tales que, número 1, C sub I es un pi-system, un sistema pi. Es decir, C sub I es cerrado bajo intersecciones. Entonces necesitamos cerradura bajo intersección. Que por cierto, los semiálgebras eran pi-system, ¿verdad? Como el conjunto de los intervalos que generan los booleanos. Generalmente eran pi-systems. Y 2, si C1 a Cn son independientes, entonces sigma de C1 hasta sigma de Cn son independientes. ¿Está claro eso? No siempre, si yo tengo clases independientes, los correspondientes sigmas son independientes. Pero si tengo clases cerradas bajo intersecciones, entonces sí. Vamos a hacer la prueba de ese resultado. Prueba. Y vamos a probar para n igual 2. Entonces, primero supongamos que n es igual a 2, es decir, que tengo clases C1 y C2. ¿Ok? Y vamos a suponer que ambas son cerradas, son pi-systems, ¿no? Suponemos que ambas son pi-systems. ¿Ok? Y esta prueba se parece a una que hemos hecho antes. Supongamos que tengo L igual al conjunto de los eventos tales que antes de definir ese L me faltó definir algo. Fijemos A sub 2 elemento de C2. Fijemos A sub 2 elemento de C2. Y para ese A sub 2 definamos L igual al conjunto, a los eventos tales que la probabilidad de A intersección A2 es igual a la probabilidad de A por A2. Es decir, ¿qué sería este L? Sería todos aquellos que son independientes de A2.
para este A2. En realidad L depende de A2, ¿no? Debería poner aquí L de A2. O de pronto puedo poner como función, ¿no? L de A2. ¿Ok? Entonces vamos a probar, una de las cosas que decimos es que L de A2 no es un P-System, es un Lambda System. L de A2. ¿Y B qué cosa es? Es sigma álgebra sobre... Claro, aquí el espacio muestral o el espacio de probabilidad está dado por omega, B y P. Es el conjunto de los eventos. El conjunto de los eventos. Vamos a probar que L es un Lambda System. Y eso no les huele al teorema de Dynkin. ¿Se acuerdan del teorema de Dynkin? ¿Qué es el teorema de Dynkin? ¿Se acuerdan de qué es el teorema de Dynkin? ¿Perdón? Ya. Pueden revisar, ¿no? Pero el teorema de Dynkin hablaba de que si yo tenía un Lambda System que contenía un conjunto, ¿qué pasaba? A ver, teorema 222. Solo quiero que recuerden el... Si B es P-System y L es un Lambda System. Claro, si vemos si quieren necesitar que P está contenido en N, entonces sigma álgebra contiene P está contenido en N, ¿verdad? Y vemos que si tiene además el sigma álgebra que genera P Es igual a la Lambda System que genera P, por lo tanto, eso es. el mínimo sigma P sobre P igual a mínimo Lambda. La primera parte es la que nos interesa, ¿no? Si yo tengo un P-System y un Lambda System que lo contiene, entonces el sigma álgebra generado por P estará contenido en el Lambda System. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a hacer de esa manera? Porque mire, ya sabemos por hipótesis del teorema, dice que los C son independientes. Ya sabemos que C1 y C2 son independientes, ¿verdad? Y hasta cierto punto este L de A2, que lo definí de esta manera, no es verdad que contendrá C1. Bueno, no necesariamente contiene C1, pero lo he definido para... Bueno, y ahorita vamos a ver si contiene o no contiene C1. O cómo funciona. Todos los que son independientes de A2 para un conjunto fijo de C2. Claro, todos los de C1 son independientes de C2. Claro, contendría C1. Entonces, como todos los... si esto es cierto, LC1 es un conjunto de L de A2. ¿Verdad? Y C1 es un P-System. Estaría contenido en el de A2 por el teorema de Dynkin. ¿Verdad? Pero si sigma de C1 está contenido en el de A2, todos los elementos de A2 son independientes de los elementos. Todos los elementos de sigma C1 serían independientes de quién? De A2. Sí. Si sigma, ¿qué significa que un elemento pertenezca a L de A2? Exacto, entonces esto implicaría que A1, elemento de sigma de C1, es independiente de A2. ¿Verdad? Pero resulta que esto lo puedo hacer para cualquier A2 de C2.
sea, para cualquiera de los del C2 puedo demostrar que todos los conjuntos del sigma de C1 serían independientes de ese A2. O sea, fijo un A2 y pruebo que todos los sigmas de C1 son independientes de los de A2. Y así. Entonces, si ven cómo aquí me ayudaría el teorema de Dicke, simplemente probando que eso es un lambda system. Ya, pero ahí que tendría de que sigma C1 pero tengo que probar que sigma de C1 es independiente de sigma de C2. Y hasta ahora estaría probando que todos los elementos de C1 son independientes de cualquier elemento de C2. Claro, sigma de C1 estaría independiente De cualquier elemento de C2. de cualquier elemento de C2, ¿sí? Pero tengo que probar que es independiente. Entonces, hasta aquí lo que habría probado es que sigma de C1 y C2 son Así, independientes. Creo que arriba lo escribí mal. Me faltaron letras. Independiente. Entonces, hasta ahí lo que he probado es eso. ¿Ok? Pero ahora que tengo, tengo dos clases que son independientes y ambas son p-systems. Entonces, ¿ahora qué hago? Fijo A1, elemento de sigma de C1, defino un L de A1, ¿verdad? Defino un L de A1, pruebo que es un lambda system y por un argumento similar me va a salir que sí, eso, sigma de C1 es y sigma de C2 no, sigma de C2, ahí sería. Bueno, sería sigma de C2 y sigma de C1 son ahí independientes. Es decir, vuelvo a repetir el argumento, claro, pero allí pero en vez de repetirlo con las clases originales, lo repito con estas dos clases. Que yo sé que son independientes. claro, Esa es la idea. claro, y de ahí como ya no un elemento de C1, sino del sigma. De sigma de C1. Y ese elemento fijo de sigma de C1 le define el L de A1 y luego pruebo que el sigma de C2, aquí tendría que probar que el sigma de C2 está contenido en L de A1 y con eso pruebo la independencia. Entonces, ¿qué es lo que la parte difícil ahorita de probar? Que L de A2 es un lambda system. Sí está claro cómo vamos a usar eso, ¿no? Para llegar al resultado final. Si una vez que probamos que L de A2 es un lambda system, el resultado final cae por su peso. Aplicando dos veces el mismo argumento. ¿Sí? Si no está claro, díganme. Primeramente, la probabilidad de omega intersección A2 es lo mismo que la probabilidad de A2 porque omega intersección A2 es A2. Pero esto es lo mismo que decir 1 por la probabilidad de A2, que es lo mismo que decir la probabilidad de omega por la probabilidad de A2, y por ende, omega pertenece a L de A2. Entonces, un lambda system, los nuevos postulados era contenido omega, era cerrado bajo complemento, ¿y qué más? Y era cerrado bajo uniones disjuntas. ¿Se acuerdan? O sea que nosotros tenemos la primera. Para la segunda, supongamos que A pertenece a L de A2. Entonces, la probabilidad de A complemento con A2, ¿verdad? Sería igual a la probabilidad omega menos A intersección A2. ¿Verdad que sí?
¿Ya? Esto sería igual, aquí aplicamos la propiedad distributiva, que en algún momento la probamos, omega A2 menos A a 2, ¿verdad? En algún momento probamos eso. Creo que no lo grabamos, pero bueno. Entonces, nos quedaría omega A2 menos A a 2. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Pero este último queda simplemente A2 menos A a 2. ¿Verdad que sí? A2 menos A a 2. Pero recordemos que A2 es igual a 2 aquí pasamos a la siguiente, ¿no? Pero ¿por qué no lo ponemos así? La propiedad de A2 intersección A1 complemento. Y de una vez. Más rápido, ¿no? Tiene toda la razón. Utilizamos la aditividad. Esta es la probabilidad de A2 menos la probabilidad de A2A. ¿Por qué? Porque A2 es igual a A2A más A2A complemento. Estos son disjuntos. De sala, ¿no? Vamos a la propiedad distributiva y sala. Entonces, A2, claro, A pertenece a R2. Pueden ser independientes, ¿verdad? Que es igual a la probabilidad de A2 por 1 menos la probabilidad de A, probabilidad de A complemento. Y eso implica A complemento pertenece a R2. Incidentalmente probamos un teorema. Si A es independiente de A2, A complemento también es independiente de A2. Si un conjunto es independiente de otro, su complemento también es independiente del otro, ¿sí? Entonces, ese resultado lo podemos tener ahí, porque a lo mejor nos sirve luego. Entonces, con eso probamos que es cerrado bajo complementos. Y tercero, vamos a suponer que es cerrado, o que vamos a probar que es cerrado bajo uniones disjuntas, ¿no? Entonces, supongamos, no quiero usar A1, A2, porque si no, ya tengo A2 fijo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar B. Bn pertenece a L de A2 para n igual 1, 2 en adelante. Y supongamos que BI intersección BJ es vacío para I distinto de J. Entonces, vamos a ver la probabilidad de la unión disjunta de estos B sub n. Le hacemos intersección con A2. Como la intersección es distributiva, este entra ahí, ¿verdad? Como la probabilidad es aditiva, la probabilidad de la unión disjunta es la suma, ¿verdad?, de las probabilidades individuales. Como los B sub n pertenecen a A2, aquí en el producto, entonces sale A2 afuera. Creo que ya todos pueden ver lo que ocurre después, ¿no? Probabilidad de A2, aquí para aditividad, probabilidad de la unión disjunta de los B sub n. Y con eso tendríamos que la unión disjunta de los B sub n pertenece a L de A2, y aprobamos con un lambda system. Entonces ya tenemos el resto, es Dynkin se encarga de hacerlo. Hemos usado Dynkin para algunas cosas importantes, ¿no? Ese teorema de Dynkin es uno de los teoremas importantes. ¿Alguna pregunta de lo que va hasta aquí?
No. Bien. Continuando. Definición. Si T es un conjunto arbitrario, de índices, si T es un conjunto arbitrario de índices, o pongamos sea T un conjunto arbitrario de índices, ¿verdad? Las clases C sub T, T elemento de T, son independientes si para todo I subconjunto de T, tal que I es finito, C sub T, T elemento de I son independientes. Es decir, si yo cojo arbitrariamente un número finito de subíndices de T, la familia que me da son independientes. ¿Estamos? Cojo un número arbitrario finito, entonces la familia que me da son independientes. Realmente, para probar Cualquier selección arbitraria de familias independientes. Sí. Esta es una definición. Estamos definiendo independencia para cualquier T. No solamente los finitos, como hemos visto, ¿no? T puede ser infinito, puede ser exótico, puede ser no numerable, pueden ser funciones. Pero en todo caso, cogemos un subconjunto de esos finitos y entonces vemos la independencia en eso. Como un corolario del teorema anterior, ¿se acuerdan del teorema que vimos aquí, el criterio básico? Como corolario del criterio básico, que es el corolario 4.1.1, nos dice: si CT, T elemento de T, son P-systems no vacíos que contienen, son P-systems no vacíos e independientes, independientes en el sentido de la definición que acabamos de ver, pues, ¿no? Independientes. Es sigma CT, elemento de T, son independientes. ¿Y por qué es un corolario? Porque si aplico la definición de independencia, independientes, solamente cojo uno finito y al finito le aplico el teorema anterior y sale, pues, ¿no? Entonces, por esa razón es un corolario. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el asunto de la independencia? ¿No? Bien. Entonces, hemos visto independencia de eventos, independencia de clases, como definición, y la independencia de sigma la vimos. Bueno, los sigmas son clases, ¿no? Entonces vimos que si yo tengo independencia en clases que son P-system, la independencia se traduce o se traslada
a los sigma álgebra generados por esas clases. Ahora parece natural hablar de independencia de variables aleatorias. Otra definición. xt, t elemento de t. Xt aquí son variables aleatorias, ¿no? Si los sigma generados por ellas son independientes. Exacto. Entonces son independientes. Lo que acaba de decir Margarita, si los sigma álgebras generados por xt, t elemento de t, son independientes. Entonces realmente lo que vamos a verificar para ver independencia de variables aleatorias es independencia de clase. Independencia de clase. ¿Sí? Independencia de clases. Y la idea de la independencia de clases se traduce en independencia de eventos a la larga, ¿no? La independencia de los sigma álgebra generados por las variables aleatorias se traduce luego en independencia de eventos. ¿Ok? Normalmente yo tengo las probabilidades sobre los eventos. ¿O no? Sí, ¿no? Entonces tengo P sobre C. Sí. Normalmente tengo P sobre C. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, sabemos que sigma álgebra, como ejemplo, sabemos que sigma álgebra generado por la función indicadora es el vacío A complemento y omega, ¿verdad? Entonces, si yo hablo 1 a 1, 1 a 2, hasta 1 a n, son independientes. Sí y solo sí, A1 hasta n son independientes. Esto se puede verificar aplicando los resultados que ya hemos visto. ¿Por qué razón? Si A1 hasta n son independientes, ¿verdad? Cada uno de estos genera el sigma álgebra de estas variables. Entonces estamos hablando de sigma álgebra de esta naturaleza. ¿Sí? De hecho, ¿cuál sería el sigma álgebra de 1A? Sería el sigma álgebra generado por simplemente el conjunto A. Si de esa clase de ahí genera el sigma álgebra, ¿sí o no? Entonces, ¿se acuerdan que hace un ratito vimos que esta clase de aquí es cerrada o no cerrada bajo intersecciones? Si esta clase solo contiene el conjunto A. Es un P-system. Claro, A intersección A da A. No, es que aquí A está fijo. A es el único elemento. Entonces, esta clase, o mejor dicho aquí, las clases C sub I, serían simplemente clases unitarias de un solo conjunto A sub I, que son P-system. Entonces, como son P-system, bastaría con coger uno de cada una de estas clases y probar que son independientes, y tendría que los sigma álgebra generados son independientes. ¿Estamos con eso? Sí, estamos con eso. Ahora, esa no es la mayor utilización del criterio básico. Hay una utilización del criterio básico que funciona bastante bien. Supongamos o definamos, mejor dicho, la función de distribución, multivariada finita. Función de distribución multivariada finita. ¿Qué es esta función de distribución multivariada finita? Bueno, supongamos primero que J pertenece a T y J es finito. T es un conjunto de índices, ¿verdad? J es un elemento de... no es un elemento. J es un subconjunto de T que es finito.
¿verdad? Entonces hablamos de f sub j, es decir, este f depende de este conjunto de índices, evaluada en xt, t elemento de j, como la probabilidad de cuál conjunto, el conjunto de omegas tales que xt sea menor o igual que xt, donde t pertenece a j. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de definir variables aleatorias para t, ¿verdad? Para t elementos de t. De todos esos nos concentramos en un conjunto finito de esos t. Entonces definimos esta función f sub j de xt, t elementos de j, es decir, en realidad es una función en RK, ¿verdad? Si la cardinalidad de j es k, entonces fj sería una función de RK en el intervalo 0,1. Estamos. Es una función. Toma los elementos x indexados por x sub t, t elemento de j, y le asigna la probabilidad de este conjunto de omega. ¿Qué conjunto de omega es este? Este es el conjunto de los omegas donde xt es menor o igual que xt. Nótese que el de acá no es la variable aleatoria, ¿no? Los de acá son valores reales. Esta es la variable aleatoria. Xt es un elemento real. Xt es una función de omega a los reales. Las minúsculas representan elementos reales. La mayúscula representa la variable aleatoria. ¿Sí? Supongamos que t sea el conjunto de los naturales. ¿Ya? Entonces j podría representar el conjunto 2, 4, 6. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de f sub j, este iría evaluado en x sub 2, x sub 4, x sub 6. ¿Y qué es? Es la probabilidad de los omegas tales que x sub 2 sea menor o igual que 2, perdón, menor o igual que x sub 2, minúscula, x sub 3 menor o igual que x sub 3, y x sub 4 menor o igual que x sub 4. El conjunto de los omegas donde se satisfagan las tres cosas. ¿Qué parte no entendió? 4, 6. FJ evaluado en X2, X4 y X6. Estos son números reales. Esos son. ¿Por qué acá tiene X2, X3 y X4? Ah, porque me equivoqué, pues. Ya sé por qué no entendió. Porque me equivoqué. Aquí es 4, 4, 6, 6. Ahí sí. Ahí se sale. Esa es la idea de esa función de distribución acumulada multivariada. Perdón, función de distribución multivariada. ¿Sí? La definimos en base a eso, ¿no? Entonces, en base a las definiciones y teoremas que hemos visto, se prueba un teorema que se llama el teorema de criterio de factorización. El siguiente teorema se llama criterio de factorización. Exacto, esa es la idea. Xt, t elemento de t, son independientes si para todo j, su conjunto de t, tal que j es finito, f sub j, déjeme escribirlo más bonito, f sub j de xt, t elemento de j, es igual al producto sobre t elemento de j de la probabilidad del evento, xt menor o igual que xt,
T pertenece... No, ya no. El T va a pertenecer a J. Ese solamente, estos eventos son para cada variable aleatoria, ¿no? El otro es un evento conjunto, esto es un evento real, y esto se debe cumplir para todo xt elemento de los reales. ¿Sí? Para todo xt elemento de los reales. Y bueno, este criterio de factorización se basa en los criterios que hemos visto. Para la prueba, realmente no es difícil. ¿Por qué razón? Porque aquí hablamos ahora de definir C sub t como la clase donde xt es menor o igual que x elemento de los reales. Entonces, aquí hablamos de un conjunto en omega, ¿verdad? Definido para cada número real. Entonces, este de aquí, básicamente, estamos hablando del conjunto x inversa. Aquí estamos hablando de x inversa de la clase menos infinito x, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando aquí, ¿sí? X inversa de esa clase. Entonces, aquí simplemente habría que probar que Ct es un p-system, ¿verdad? Ct es un p-system, y eso ya lo hemos probado antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos probado antes que son un p-system? Porque si yo tengo xt menor o igual que x, intersección xt menor o igual que y, esto sería simplemente xt menor o igual que el mínimo entre los dos, ¿verdad? Entonces es un p-system. Ya hemos visto eso antes. No, pero eso está ya en R. Acá lo que necesitamos es x a la común. Necesitamos... Claro, porque aquí estamos en x a la común. Es decir, en R vimos que era. Es decir, todos los x tal que intervalo, la intersección de intervalos es un número de intervalos. Pero aquí no estamos trabajando en intervalos, sino que estamos trabajando en omega. Ya. Estamos trabajando con x a la común. Ya. Aquí estamos hablando del conjunto de omegas. Es que aquí no estoy hablando de... Este es el conjunto de omega. Esto no es intervalo. Este acá es el conjunto de omegas en los cuales xt es menor o igual que x. Acá es el conjunto de omegas en los cuales xt es menor o igual que y. ¿En cuáles omegas se satisfacen ambos al mismo tiempo? En los que son menores. Estamos hablando de la notación de corchete, ¿no? La notación de corchete siempre nos dan conjuntos de omega. La notación de corchete siempre nos da conjuntos de omega. Y son p-systems. Estos conjuntos son p-systems. ¿Sí? Pero la cosa es que son p-systems, ¿verdad? Son p-systems y son independientes. Porque esto de aquí, esto que está acá arriba, ¿qué nos dice básicamente? ¿Qué es f? ¿Cómo definimos f? A ver, déjeme borrar esa rayita. ¿Cómo definimos hace un ratito f de xt, t elemento de j? Como esta probabilidad, ¿verdad? Pero esta probabilidad de aquí, ¿qué es? Es la probabilidad de la intersección sobre t elemento de j de los eventos xt menor o igual que xt. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que yo tomo conjuntos. Yo aquí básicamente estoy tomando, en el teorema, cuando yo hablo de f sub j, xt, f sub j mayúscula, cuando hablo de f sub j mayúscula, xt menor o igual que x, perdón, evaluado en xt, para t elemento de j, ¿verdad? Aquí básicamente lo que estoy es tomando la probabilidad de AJ, o pongamos directamente los eventos.
la intersección de los eventos xt menor o igual que xt de elemento de J. Y todos estos son, pertenecen a las clases C sub t, pues, ¿no? Todo eso pertenece a la clase C sub t. Entonces, al probarlo con esto de aquí, lo que tendría es realmente que C sub t son independientes. Los C sub t son independientes. ¿Por qué razón? Porque este es el producto. Entonces, los C sub t son clases independientes y son P-systems. Y por lo tanto, sigmas de C sub t son independientes. ¿Estamos hasta ahí? Ese es por el criterio básico, ¿verdad? Pero sigma de xt es igual a sigma de C sub t. ¿Por cuál proposición? La primerita que vimos hoy día. Sigma es una variable aleatoria, es el sigma generado por las clases que genera el booleano. ¿Sí? El sigma general de eso, ¿no? Entonces, tenemos eso, ¿sí? Y con eso tendríamos que los X son independientes. ¿Estamos hasta aquí? Este asunto de las independencias de los X. ¿Ya? Ahora, esta de aquí se la puede aplicar fácilmente al corolario 421. El corolario 421 básicamente dice que si tengo una colección finita de X, o pongamos así, para las colecciones finitas, x1 a xk son independientes si y solo si la probabilidad de x1 menor o igual que x1, xk menor o igual que xk, es igual al producto. Y este de aquí, otra vez, para que se entienda que la probabilidad está definida en omega, le voy a poner corchete, porque este de aquí es un subconjunto de omega. Producto igual 1 hasta acá de la probabilidad de los eventos xy menor o igual que xy. Ese sería el corolario 421, que es una consecuencia directa del teorema de factorización, pues, ¿no? Esa es una consecuencia directa. Lo que pasa es que el teorema que acabamos de probar lo hicimos en un solo sentido. Es decir, si es que el productorio, entonces son independientes. ¿Sí, no? Sí. Sí. Si es el productorio, Entonces son independientes. no lo hicimos como si Si son independientes, entonces es el productorio. Pero ahí es más fácil, porque sí, porque ya si tengo independientes de los sigma álgebras, de las variables aleatorias, las clases que generan esos sigma álgebras van a ser independientes. Y entonces tengo el teorema de factorización. Sí, ese ahí es más fácil. Pero sí habría que mencionarlo, me pareció necesario mencionarlo. Último corolario del día de hoy es el siguiente. Corolario 422, ¿verdad? El corolario 422 dice: si x1 a xk son variables aleatorias discretas. ¿Qué quiere decir que sean discretas? Con rango contable. Con rango contable. Que incluye las finitas, ¿no? Con rango contable. Con rango contable,
vamos a poner en vez de paréntesis, pero eso es a lo que me refiero con variables aleatorias discretas, pero con rango contable R. Con rango contable R. No, ese parece a los reales, ¿no? Mejor pongo otro. Con rango contable Q. Lo racional. Dejémosle Q. Ya, pongamos S, ya. Con rango contable RA. R sub A. Allá. Rango contable RA. De rango. ¿Ya? Con rango contable RA. Entonces, son independientes si y solo si la probabilidad de x sub i igual x sub i y de 1 a k es igual al producto igual 1 hasta k de la probabilidad. Otra vez para enfatizar que son eventos en omega, porque la probabilidad está definida en omega. Vamos a usar la notación de corchete. XI igual a X. Esta se llamaba la función de probabilidad de masa, ¿no? Función de probabilidad, o de masa de probabilidad. Entonces, ese es el teorema. Es el teorema de factorización. Para el caso de discretas, podemos decir que la probabilidad de ser iguales se pueda factorizar como la probabilidad de ser iguales individuales. ¿Ok? Vamos a alcanzar a hacer la prueba. Porque nos quedan 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos. Bueno. Vamos a hacerlo en un sentido primero. Si x1 a xk son independientes, entonces sigma x1 a sigma xk son independientes, ¿verdad? Son independientes. Pero recordemos que xi igual a xi pertenece a sigma de xi, ¿verdad? Y por lo tanto los eventos x1 igual a xi hasta x1 hasta xk igual a xk son independientes y llamémosle a esto asterisco. Y por ende, asterisco. ¿Está bien? Ahora esa es la más fácil. La más difícil en el contrario. Esa es que no hicimos antes. Exactamente. Entonces veamos la conversa. No, ¿cómo se dice en español la contrarrecíproca? La recíproca. Veamos la recíproca. La contrarrecíproca es la misma. Veamos la recíproca. Entonces, supongamos que asterisco se satisface. Asterisco se satisface. Por el teorema anterior, el teorema de factorización nomás tendría que probar para la distribución, ¿verdad? La función de distribución. Entonces, saquemos la probabilidad de x sub i menor o igual que x sub i. Igual 1 hasta acá. Si logro probar para estas, que es el producto, por el criterio de factorización que vimos, ya está hecho, ¿no? Perdón. Ahora, ¿cómo sería
¿cómo Lo que sería? pasa es que allí es exactamente igual. No. Ya. Podríamos definir esta probabilidad como la suma sobre z menor o igual que x vectores z elemento de RA de la probabilidad de x sub i igual, otra vez quiero indicar que son eventos, por eso voy a seguir utilizando el corchete para seguir recordando de que son eventos. La probabilidad de x sub i igual z sub i y igual 1 hasta acá. ¿Qué significa aquí que un vector sea menor o igual que otro? Esto significa básicamente, esto de aquí, una definición al vuelo. Definición de esto, si solo si z sub i es menor o igual que x sub i para i igual 1 acá. Si un vector decimos que es menor o igual que otro vector, si todos los elementos de este vector son menor o igual que otro, ¿no? Pero no entiendo para qué lo pones. Porque teóricamente, como yo tengo que es una discreta, entonces son los únicos valores posibles Los de RA. de real. Sí, pero de todos esos valores posibles, no todos son menores o iguales que x. Me estoy fijando solo aquellos en que es menor o igual que x. Para comprender mejor ese paso, damos un ejemplo. Supongamos que el rango es 1, 2 y 3. ¿Verdad? Y supongamos que k vale 2. Entonces, ¿cómo saco la probabilidad de que x1 sea menor o igual que 2 y x2 sea menor o igual que 3? Lo que estoy diciendo es que esta es la probabilidad de que x1 sea igual a 1, x2 sea igual a 1, más la probabilidad de que x1 sea igual a 1, x2 sea igual a 2, más la probabilidad de que x1 sea igual a 1, x2 sea igual a 3, más la probabilidad de que x1 sea igual a 2, x2 sea igual a 1, más la probabilidad de que x1 sea igual a 2, x2 sea igual a 2, más la probabilidad de que x1 sea igual a 2, x2 sea igual a 3. Estos son eventos disjuntos todos, ¿ah? Son todos eventos disjuntos. Entonces tengo la probabilidad de que pase todo esto, ¿no? Cuando hablamos de x1 menor o igual que 2, hablamos de que sea 2 o sea 1, hablamos de eso, ¿no? Entonces, este evento que está aquí lo divide en estos subeventos que son, es la unión de estos subeventos que son disjuntos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿quedó más claro eso? ¿Sí? Como asterisco se satisface, esto queda la suma sobre z menor o igual que x, z elemento de RA, del producto, igual 1 hasta acá, de la probabilidad de x sub i igual zi. ¿Verdad que sí? Pero tengo toda esta suma de productos. Ahora, quiero hasta cierto punto ir sacando factores común, por así decirlo. Quiero ir sacando hasta cierto punto factor común. La probabilidad, a ver, ¿cómo lo hacemos aquí para sacar factor común? ¿Cómo lo hacemos para sacar factor común? Quiero dividirlo en dos sumatorias. Esta sumatoria que está acá. La sumatoria, y vamos a hacer otra definición al vuelo. Z sub menos i, ¿verdad? O sub menos 1, z sub menos 1, esta no está en el libro, esta me la inventé yo, es
Z2 es el vector Z2 hasta ZK. ¿Sí? Ese sería Z sub menos 1. Entonces, aquí es el rango a la K, ¿no? Ahí es el rango de la K. Ahí me voy a equivocar. Entonces, quiero dividir esta sumatoria sobre Z menor o igual que X en dos. La sumatoria sobre Z1, perdón. Sumatoria sobre Z menos 1 menor o igual que X menos 1, ¿verdad? Z menos 1 elemento de RA a la K menos 1, y la sumatoria sobre solamente Z1 menor o igual que X1, Z1 elemento de rango, ¿verdad? Y en este caso vamos a poner el productorio como la probabilidad de X1 igual a Z1 por el producto igual 1 o igual 2 hasta acá de la probabilidad de XI igual ZI. Ahora, ¿por qué razón lo hice de esa manera? Porque al tener esto, este que está aquí, ¿contiene o no contiene a Z1? ¿Contiene o no contiene a Z1? Lo puedo sacar como factor común acá afuera. ¿Nos damos cuenta de eso? Que lo puedo sacar como factor común fuera de esa suma. No hasta afuera, pues por hasta aquí lo puedo sacar fuera como factor común. Al sacarlo como factor común, me queda solo esta suma. ¿Pero qué sería esa suma? La suma sobre Z1 menor o igual que X1, es Z1 elemento del rango, de X1 igual a Z1. ¿Qué sería esa suma? La probabilidad de X1 menor o igual que Z1. ¿Sí? Entonces, de acá, déjenme ponerla en otro orden. Ya. Ahí sí. Entonces, trayendo ese acá, nos quedaría... Upsi. La sumatoria sobre Z menos 1 menor o igual que X menos 1, Z menos 1 elemento de rango a la K menos 1, ¿de qué cosa? Productorio K igual 2, I igual 2 hasta acá, de la probabilidad de XI igual ZI, por la probabilidad de X1 menor o igual que Z1. No. X1 menor o igual que X1. Esta probabilidad que está aquí es la sumatoria que quedaba acá. O sea que este como factor común, entonces que esa sumatoria es esa, ¿no? Entonces esta de aquí sale ahora fuera como factor común. Probabilidad de X1 menor o igual que X1. Y lo que tengo es el problema reducido. Tengo el mismo problema que tenía antes, pero reducido en una dimensión, ¿verdad? Exacto. Entonces vuelvo a hacer el mismo proceso, y igual 2 hasta acá. O sea que sigo poniendo ahí K, por alguna razón que desconozco. Y aquí vuelvo a hacer el mismo proceso. El proceso lo repito hasta que me quede la probabilidad. Saco factor común aquí, probabilidad de X2 menor o igual que X2, hasta que me queda como factor común todo, ¿no? Probabilidad de XN, o XK, perdón. XK menor o igual que XK. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esta,
llega a esta por el criterio de factorización son independientes. ¿Sí? Hasta ahí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? El miércoles, mañana no tenemos clase. El ejemplo, lo que usted podría ilustrar es esta parte de lo que hacemos. Aquí quitamos el 1. Ahí sería agrupar. Sería agrupar estos. A ver. Ah, entonces ahí aplicamos el que son. Que son independientes. Aquí aplicamos el que esto es igual al producto de las probabilidades. Al producto de las probabilidades. Entonces, factorizo. Tum, tum. Entonces cojo los que tienen x1 y los factorizo. Me quedaría la probabilidad de que uno sea 1, al revés. A ver, cojo todos aquellos en que x1 sea menor o igual que 2. Claro, y 1 menor o igual que 2. Aquí tengo estos productos. Entonces, aquí estamos hablando de sacar este. Pero realmente lo que yo podría hacer es fijar los otros. Y aquí me queda Fijar los otros. Claro, porque eso es lo que se hace, fijamos los otros, desde igual 2 hasta acá, ¿verdad? Entonces, fijaríamos este con este, tiene como factor común x1 igual 1, x1 igual 2. ¿Verdad? Entonces, aquí hablamos de la probabilidad de x2 igual 1 por la probabilidad de x1 igual 1 más la probabilidad de x1 igual 2. Más. Ahora, este con este nos va a quedar la probabilidad de x2 igual 2 por la probabilidad de x1 igual 1 más la probabilidad de x1 igual 2. Ahí se entiende mejor, ¿verdad? Esta es la probabilidad de x1 menor o igual que 2. Esta es la probabilidad de x1 menor o igual que 2. Y lo mismo la otra, factorizo. ¿Y qué? Es un ejercicio de factorización, básicamente. Chévere. Bueno, vamos a ver entonces la próxima clase, el teorema de Renyi. En particular, una independencia de récords. Cuando uno hace un récord, hay una independencia que sale ahí interesante. Récord, como usted, por ejemplo, el récord de quién come más hamburguesas o el récord de quién salta más alto. Récords. Cuando se hacen esos récords, hay independencias interesantes. ¿Ah? Eso lo veremos la próxima clase.